La compra de vehículos eléctricos de movilidad personal ha aumentado muchísimo en España en los últimos años. Entre estos, uno de los vehículos más demandados son las bicicletas eléctricas, pero a día de hoy sigue habiendo mucha confusión en cuanto a qué bicicletas eléctricas son legales y cuáles no, y esto es un punto muy importante y que debemos saber antes de comprar. En este vídeo os quiero contar cuál ha sido mi experiencia y las diferencias más significativas cuando utilizamos una bicicleta que no está bajo normativa en España, como por ejemplo la Colmail Colavir, que es una bicicleta de montaña que cuenta con un motor de nada menos que 750 vatios de potencia y que nos va a dar una autonomía de hasta 100 kilómetros. Y por otro lado, la ADO D30 o DC300 es exactamente lo mismo, es una bicicleta eléctrica mixta que nos servirá tanto para montaña como para carretera, con un motor de 250 vatios bajo normativa y que nos va a dar una autonomía de hasta 90 kilómetros. Antes de nada, quiero aclararos que no soy ningún entendido ni pro en vehículos eléctricos y mucho menos en bicicletas. Si queréis ver vídeos explicados y trabajados de forma espectacular, tenéis que pasaros sí o sí por el canal de mi amigo Óscar. El canal se llama A Film by Ox y vais a flipar con sus vídeos, de verdad. En este vídeo quiero contaros, además de mi experiencia, cuáles son los pros y los contras de utilizar una bicicleta ilegal, podríamos decir, como es el caso de la Colmail, al menos en España y con la configuración que viene de fábrica, aunque es cierto que la podemos limitar para que en cierto modo esté bajo normativa, entre comillas esto, o por el contrario, utilizar una bicicleta completamente legal como es la ADO D30. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de entrar en materia, comentaros que en la descripción de este mismo vídeo os dejaré enlace de las dos bicicletas por si queréis ver precios, queréis ver características, en fin, por si queréis echarle un vistazo. Bueno, el vídeo que publiqué el año pasado sobre bicicletas eléctricas, donde también sacaba una Colmail que era una verdadera bestia de 1000 vatios de potencia, este vídeo os gustó bastante, así que si queréis que suba más contenido de este tipo, decídmelo en comentarios y le daré más caña a este contenido. Las dos bicis que vamos a ver hoy son de marca china, pero cuentan con almacenes en Europa y me tardaron unos 3 o 4 días en llegar a España, además sin problema de aduanas, y ambas son muy fáciles de montar, de verdad que no tienen ninguna pérdida. Empezando por la ADO D30, es una bicicleta discreta que nos servirá para montaña y carretera, con rueda de 27,5 pulgadas y que cuenta con un motor de 250 vatios sin escobillas y bajo normativa. Además de un cuadro de aluminio, pesando en su conjunto unos 22 kilos, lo que la convierte en una bicicleta más cómoda de llevar, en mi opinión, que la otra que vamos a ver después. Además, la frenada me parece más eficiente gracias a su sistema de frenos de disco hidráulico de marca Camros y gracias nuevamente a que pesa en torno a 9 kilos menos que la Colmail. Os estaré dejando unas imágenes para que veáis cómo a una velocidad de en torno a 25 km por hora en ambas bicis, la ADO D30 tiene menos distancia de frenado. También cuenta con un sistema monoplato y 11 marchas Shimano Altus que responde bien, según lo esperado, y tiene detalles como la luz delantera que podremos encender o apagar directamente desde los mandos y una luz trasera que funciona con pila y la encendemos o la apagamos directamente desde su interruptor. En esto podrían habérselo currado un poquito más y haber puesto algún mando desde el manillar, pero bueno, es lo que hay. La batería de esta bicicleta es de 10,4 amperios hora, que nos va a dar una autonomía de hasta 90 kilómetros según el fabricante. Pero como sabéis, el tema de la autonomía dependerá mucho de la persona que la esté utilizando. En este caso, esta bicicleta soporta hasta personas de 120 kilos y también depende mucho de la velocidad a la que circulemos y de la inclinación del terreno. A mí personalmente me ha dado una autonomía de unos 50 kilómetros haciendo un uso mixto. Me gusta que la batería tiene un botón para conocer el estado de la carga sin encender la bici. Además, la podemos extraer de una forma muy cómoda con la llave y tarda en hacer una carga completa unas 7 horas con el cargador que nos incluyen. Todos los datos los vamos a visualizar en su pantalla LCD monocromática, que se ve bastante bien incluso con sol, y que incluye un puerto USB con el que podremos cargar nuestro smartphone, por ejemplo. Y aquí vamos a ver el nivel de batería, los kilómetros recorridos y el modo de asistencia, donde tenemos 3 disponibles que podremos cambiar desde los mandos del puño izquierdo. El modo 1 es el que menos asistencia a la pedalada nos ofrece y el modo 3 el que más, llegando a asistirnos hasta los 25 km por hora. Eso sí, tenéis que saber que una vez superada esta velocidad, el motor va a dejar de asistirnos y si queremos ir a más velocidad tendremos que hacerlo dando pedaladas a pelo.
Esto es otra de las limitaciones que nos está exigiendo la normativa que está en vigor en España y además, al ser una bicicleta 100% legal, tampoco tenemos acelerador en puño. Además, según nos dice la marca, mediante la inteligencia artificial de su controladora, a la que ADO llama G-Drive 2.0, la bici sabe si estamos circulando en llano, cuesta arriba o cuesta abajo. Por ejemplo, si estamos subiendo una cuesta o una pendiente, nos dará más fuerza a la asistencia para que nos cueste menos trabajo, y si por el contrario estamos haciendo una bajada, no nos asistirá. Eso sí, lo que no me ha gustado demasiado es que la asistencia no es instantánea. Es decir, hay que dar varias pedaladas antes de que nos empiece a asistir, ya que no tiene sensor en la rueda trasera como sí tiene la Coldmile, que en la primera pedalada ya inicia la asistencia. Por otro lado, tenemos una suspensión en la parte delantera con mucho recorrido, cosa que se agradece, sobre todo cuando la utilizamos en montaña o caminos irregulares, que además podremos activar o desactivar de forma rápida mientras circulamos gracias a un gatillo que tenemos al lado de los puños. Algo que viene muy bien cuando, por ejemplo, vamos por asfalto y de pronto tenemos algún resalte en el pavimento o cambiamos de terreno. La ADO D30 o DC300 es una bicicleta que me ha gustado bastante y me parece una bicicleta muy recomendable para todo aquel usuario que esté buscando eso, una bicicleta eléctrica 100% legal, con precio contenido y de una marca ya reconocida como es ADO. Y ahora, pasando a ver la Coldmile Colabir, es una bicicleta que a priori no está bajo normativa en España, al igual que pasaba con la otra bicicleta eléctrica de esta marca, de la cual os traje vídeo el año pasado, que tampoco era legal porque tenía un motor que era una verdadera bestia. En este caso vemos que esta Coldmile Colabir es más tosca que la ADO, con un cuadro de aleación de aluminio bastante predominante, y al igual que la ADO cuenta con ruedas de 27,5 pulgadas, pero en este caso son más gruesas, y tenemos un motor central más grande, en concreto un motor de la reconocida marca Bafang sin escobillas de nada menos que 750 vatios, y precisamente esto no está bajo normativa en España. Lo máximo que permite la normativa en nuestro país, al menos a día de hoy, es un motor de 250 vatios como máximo y solamente para la asistencia a la pedalada. En este caso, además de sobrepasar esta limitación, también tenemos un acelerador en el puño izquierdo para usar la bicicleta en modo eléctrico puro y sin dar pedales. Pero bueno, eso tiene fácil solución, y para hacer lo más legal posible esta bicicleta podemos hacer dos cosas. La primera de ellas es desconectar el acelerador del puño derecho, algo muy sencillo ya que cuenta con un conector intermedio. Y la segunda cosa que podemos hacer es limitar la potencia de su motor a 250 vatios. Lo podemos hacer muy fácilmente desde su pantalla y os voy a explicar cómo. Para limitar la velocidad máxima de esta bicicleta tenemos que entrar en el menú. Para ello vamos a pulsar 2 veces seguidas el botón menú del puño izquierdo. Y para desplazarnos vamos a utilizar los botones de más y menos. Nos tenemos que desplazar hasta los 3 puntitos. Volvemos a pulsar el botón menú para entrar. Y aquí nos tenemos que desplazar hasta donde pone Advanced Setting. Para entrar nuevamente pulsamos el botón menú del puño izquierdo. Aquí vamos a introducir una contraseña, en este caso es 1919, y para introducirla vamos a desplazarnos hasta Input Password, pulsamos nuevamente el botón menú e introducimos la contraseña nuevamente con los botones más y menos del puño izquierdo. Ahí tenemos la contraseña introducida y volvemos a pulsar el botón menú para confirmarla. Y aquí, como veis, en la parte superior pone Speed Limit y está sin limitación de ningún tipo, 99 km por hora. Si la queremos llevar limitada bajo normativa, tenemos que bajarla a 25 km por hora. Para ello vamos a pulsar el botón menú y vamos a bajar con el botón menos hasta que marque 25 km. Ahí ya lo tendríamos, pulsamos el botón menú nuevamente para guardar y ya podemos salir de todos los menús. Haciendo esto, llevaríamos la bici lo más legal posible porque seguimos llevando un motor de 750 vatios, pero eso sí, ahora limitado a 250 vatios. Como os decía antes, esta Coldmile es una bicicleta más pesada que la ADO D30, con un peso total de 31 kilos más o menos, y cuenta con frenos de disco hidráulicos que en mi opinión responden peor que los de la ADO. Sistema monoplato y 8 marchas Shimano que responden bien, aunque tenemos menos marchas, y en este modelo solo tenemos una luz frontal que podremos encender o apagar desde los mandos del puño. La batería de esta bici es de 17,5 amperios-hora, superando a la batería de la ADO, pero también, al ser una bicicleta más pesada, la autonomía anda más o menos a la par, hasta 100 km en modo asistencia según la marca.
Aunque como os decía antes, esto variará mucho en función de lo que pesemos, en función del uso que hagamos de la bici. A mí personalmente me ha dado una autonomía muy similar a la de la Ado, aproximadamente unos 50 kilómetros con un uso mixto. Esta batería es más pesada, pero se extrae también de una forma muy sencilla con su llave y la cargamos más o menos en unas 8 horas con el cargador que nos incluyen, que en este caso no denota tanta calidad como el cargador de la Ado. También los datos los vamos a visualizar en su pantalla LCD a color, que se ve también muy bien incluso con sol, y también incluye un puerto USB para cargar dispositivos. Aquí vamos a ver información como el nivel de batería, los kilómetros recorridos y el modo de asistencia, donde tenemos 3 disponibles, dependiendo de la asistencia que queramos y dependiendo de la velocidad punta que queramos coger en modo eléctrico puro. Yo con esta bicicleta he llegado a alcanzar cerca de los 50 km por hora, creo que ha sido sobre los 46-47 km por hora sin dar una sola pedalada y evidentemente llevándola sin limitar. Una cosa que me gusta de esta Colmail es que lleva doble suspensión delantera y suspensión trasera, y esto yo personalmente lo he agradecido cuando me he metido en caminos, por ejemplo, y haciendo descensos. Y una pregunta que algunos os estaréis haciendo es, bueno, ¿hay tanta diferencia en la aceleración, en la potencia entre una bicicleta y otra cuando la usamos de forma real? Pues sí, si ponemos una bicicleta frente a la otra, yo y mi hermano, que pesamos más o menos lo mismo, haciendo pruebas en cuesta, evidentemente la Colmail sale vencedora. Aunque es una bicicleta más pesada, estamos hablando de un motor que triplica la potencia del motor de la Ado, aunque si la llevamos limitada bajo normativa ya la cosa se iguala bastante. El problema principal de llevar una bicicleta que no está bajo normativa es que si nos paran, evidentemente pueden sancionarnos. Y aunque sí es cierto que la Colmail la podemos llevar limitada y con el acelerador desconectado, su motor es bastante grande y llama más la atención, fijaros que solo este pesa 6 kilos. Y bueno, resumiendo, ¿para quién puedo recomendar una bicicleta u otra? Pues yo la Colmail la recomendaría para usuarios que vayan a hacer uso sobre todo en montaña, ya circulando fuera de carretera es más difícil que nadie nos diga nada o que nos paren y hay menos peligros envueltos por llevar una bicicleta eléctrica más potente. Pero para usuarios que vayan a hacer un uso mixto y que vayan a hacer desplazamientos urbanos y demás, recomiendo la Ado, ya que es una bicicleta más polivalente en este sentido al ir regulada 100% bajo normativa. Yo personalmente me voy a quedar con la Ado, ya que la utilizo mucho para moverme por donde vivo, la utilizo mucho a nivel urbano y no tanto a nivel de montaña, y así por otro lado también voy 100% legal. Evidentemente, para todos aquellos que veáis este vídeo fuera de España, tenéis que conocer la normativa vigente en vuestro país. Yo os he hablado de la normativa que tenemos en vigor actualmente en España. Ahora me encantaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en comentarios si tenéis una bicicleta eléctrica y cuáles, os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado, que al menos os haya podido aclarar rápidamente las diferencias más significativas entre una bicicleta eléctrica que está bajo normativa y otra que no lo está. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Decidme también en comentarios si queréis más contenido de este tipo. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.